Un cordial saludo para todos. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Un saludo muy especial a las personas que me ven. Sea buena noche, buen día, buena tarde, dependiendo pues la hora en que estén viendo este video. Hoy sí quiero tocar un tema que es bien interesante. Y hoy vamos a hablar qué está haciendo el ser humano en este planeta. ¿Cuál es el objetivo del ser humano? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Para comprender esto, pues tenemos que hablar desde la perspectiva de la hipnosis y la hipnosis interdimensional. Entonces, por medio de la hipnosis interdimensional, vamos a ver estos puntos que son de cuestionamiento para muchos seres humanos. Muchos seres humanos no saben qué están haciendo aquí, no saben cuál es el propósito de su vida y simplemente pues están aquí cumpliendo un rol, pero realmente no se sienten llenos y no saben qué están haciendo aquí. La idea es entender quién es Dios, qué papel juega el ser humano y hacia dónde se dirige la humanidad desde el contexto de la hipnosis interdimensional. Voy a intentar explicar todo esto de una manera sencilla y con un lenguaje sencillo. La idea es que me entienda un niño de 7, 8 años y una persona adulta elocuente. Trataré de utilizar un vocabulario acorde, entendible, y también iremos haciendo como un glosario en la medida que vamos desarrollando el tema. No sé cuántos videos me vaya a tomar, pero sí mi propósito es de que esto se entienda de una manera muy fácil. Entonces, para entender quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo aquí, pues comencemos por el principio. Si lo vamos a ver a través de la hipnosis interdimensional, pues primero debemos saber qué es la hipnosis. Y la hipnosis, explicada a través de un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlo, es un estado alterado de conciencia. Los estados alterados de conciencia, para hacerme entender, voy a explicar lo que son las frecuencias cerebrales. Normalmente cuando nosotros estamos despiertos, estamos en una frecuencia cerebral beta, que es cuando la persona está en vigilia, que es cuando la persona está despierta, que es cuando la persona está conscientemente despierta. Entonces, a esto le llamamos un estado de conciencia despierto o frecuencia cerebral beta. O sea que cuando estamos despiertos, eso corresponde a una frecuencia cerebral beta. Pero hay algo que nunca para, hay algo que nunca duerme, como nuestro corazón. Mientras usted esté dormido, nuestro corazón sigue en funcionamiento, nuestros pulmones siguen en funcionamiento. Ojo, y a pesar de que estamos dormidos, ahí no estamos en estados de conciencia beta, o sea, no estamos despiertos, estamos dormidos y ahí entramos a otros estados de conciencia. Y en esos estados de conciencia ya entra a operar la parte subconsciente del ser humano. Entonces, en esa parte del subconsciente del ser humano ya operan otros estados de conciencia. ¿Y cómo podemos comprender esos estados de conciencia? Donde quien está predominando en ese momento es el subconsciente. Quien está tomando la dirección de nosotros es el subconsciente. O sea que el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo onírico, que es igual al mundo de los sueños, ya está liderado por la parte del subconsciente del ser humano porque estamos dormidos. En esos estados de conciencia, el cerebro del ser humano está en una frecuencia alfa, teta y delta. Son estados de frecuencias cerebrales menores a 11, 8, 4 Hz por segundo. Entonces, allí estamos en estados alterados de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ¿qué es la hipnosis? Es poder entrar, ¿correcto?, a estados alterados de conciencia de una manera consciente. ¿Sí? Porque realmente difícilmente el ser humano puede
darse cuenta que está dormido, ¿sí? Porque es como si hubieran dos cuerpos de nosotros. Uno funciona de manera consciente y otro funciona de manera inconsciente. Y el consciente no puede hacer nada en el mundo inconsciente. Más adelante entenderemos eso, pero puntualmente entonces, para resumir, la hipnosis es poder entrar a estados alterados de conciencia de una manera consciente. Entonces, técnicamente se define que es traspasar la parte crítica del individuo y poder entrar a la parte subconsciente para poder modificar o comprender cosas que pasan dentro del individuo. Entonces, la parte crítica es la parte mental, la parte analítica del ser humano, ¿sí? Entonces, es traspasar, ir al subconsciente de la persona. Entonces, podemos comparar el subconsciente y la parte consciente como una fotografía, ¿sí? Normalmente en un celular, la gente dice, no, se me llenó el celular, no tiene más espacio. Entonces, cuando abrimos una fotografía pequeña, nosotros le damos zoom y la ampliamos, vemos que se pixela, o sea, que se deforma la imagen y no podemos ver a detalle las cosas. Pero cuando esa imagen tiene un buen peso, ¿sí? Es grande, así del tamaño sea igual que la otra pequeña, cuando usted la amplía, usted puede ver de que puede ver los más infinitos detalles. Eso pasa en el mundo consciente y en el mundo subconsciente, ¿correcto? El mundo subconsciente puede almacenar 200,000 veces más que la imagen que tomamos de manera consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que al lado mío hay un escritorio y hay unas cosas. Si yo les digo a ustedes, puedo ver un lapicero, puedo ver algo blanco y puedo ver algo azul. Ya no me acuerdo de más nada a detalle lo que está allí. ¿Cómo hago yo para poderles describir todo lo que está en este escritorio en 4K, Full HD, como decimos hoy en día? ¿Sí? En tercera dimensión con lujos y detalles. Debo traspasar la facultad crítica a mi parte consciente, ¿sí? Entro al inconsciente a través de hipnosis y yo les puedo decir a detalle qué hay aquí, ¿sí? A detalle. O sea que el ser humano, el cerebro del ser humano, almacena información que conscientemente nosotros ignoramos, ¿sí? Que aparentemente a simple vista nosotros no lo notamos, pero nuestro consciente es una grabadora 8K, 24K, 34K, o sea, tiene una capacidad de almacenar toda la información y todo lo que sucede alrededor de nosotros, sea que estemos conscientes o sea que estemos inconscientes, en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Entonces, ya sabemos qué es la hipnosis, ¿correcto? Entonces, ¿quién descubre esta cuestión de la hipnosis y que se podía entrar en estados alterados de conciencia y poder solucionar muchos problemas y poder tomar mucha información valedera para el ser humano y entre esas comprender nuestros orígenes? Entre esas comprender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, quién nos creó. Confirmar si todas esas historias que nos han contado acerca de la creación, acerca de Dios y acerca de nuestras creencias son verdaderas o simplemente son mitos. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de acceder a nuestros registros del pasado a través de la hipnosis, nos damos cuenta de cantidad de situaciones que no son como las contaron. Ya nosotros sabemos que una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad. Y a los seres humanos le han contado mentiras más de 1000 veces. Por ende, ellos creen que estas mentiras son verdaderas. Entonces, podríamos decir de que la hipnosis llega a nuestros días como una gran herramienta y es ese instrumento para poder acceder a información que no tenemos a simple vista, pero que está en nuestro ADN, está en nuestras memorias. Desde la antigüedad, los egipcios, ¿sí?
empezaron a darse cuenta de los estados alterados de conciencia y a dónde el ser humano podía llegar. Viene el tiempo del mesmerismo y en ese tiempo de 1700, a base de prueba y error, ¿no? De prueba y error, el ser humano pudo ir accediendo a esta información y así como la ciencia, ¿no? Si Patarroyo pudo descubrir la vacuna contra la malaria, la descubrió a base de ¿qué? De prueba y error, de prueba y error. Y así fue la evolución de la hipnosis a través del tiempo, prueba y error, prueba y error, y se fueron descubriendo muchas situaciones, ¿sí? Entre esas comenzó con el mesmerismo por el 1700 y Mesmer creía en la imposición de las manos y a través de las sugestiones la gente se sanaba y allí empezó como todo esto curioso la gente a entender muchas cosas y como muchas personas a través de trance hipnótico podía la persona salir de su cuerpo y poder ver su cuerpo energético, que ahora vamos a explicar esto, qué es, y poder ver qué le pasaba. No, tengo un problema en mi estómago, tengo un problema en mis riñones y prácticamente la misma persona diagnosticaba su caso de enfermedad y finalmente el doctor pues le diagnosticaba cuál es la fórmula para sanarse, pero esa misma persona podía ver su cuerpo energéticamente y ver qué pasaba por dentro de su organismo. Entonces, a través de prueba y error, esto fue avanzando y hoy en día, pues la hipnosis ha avanzado tanto que la hipnosis es tomada como la hipnosis clásica o la hipnosis clínica, ¿sí? Que es válido para la ciencia poder acceder a esta vida, ¿sí? Y poder sanar traumas desde la niñez de una persona y poderle ayudar con problemas de alcohol o muchas situaciones, ¿correcto? Porque saben de que en el subconsciente están los registros de los traumas de las personas. O sea, si una persona tiene un trauma, vamos al subconsciente y ahí descubrimos por qué la fobia, ¿sí? La fobia a las cucarachas, por qué la fobia a los anfibios, por qué la fobia a la oscuridad y cantidad de miedos. Y toda esa información, ¿dónde está? En el subconsciente del ser humano. Entonces, esto es interesante y a medida que avanza todo este proceso, pues resulta de que ya la hipnosis interdimensional pues va a vidas pasadas. Entonces ahí ya viene otra clase de estudios que ya la persona debe investigar. La Universidad de Michigan tiene un estudio de más de 200 niños, perdón, de 2000 niños, donde explican la vida después de la muerte. Entonces, pues para mí no es propósito este video explicar la vida después de la muerte, pues porque ya hay cantidad de información documentada. Un niño no se atreverá a mentir, donde explica esta situación y muchos textos sagrados que hacen alusión a lo mismo. Entonces, posteriormente a esta información, pues aparecen otros personajes, ¿sí? Ahondando más en situaciones que se presentan en la hipnosis interdimensional y es que se encontraban personajes, ¿sí? A través de la hipnosis se encontraban personajes, personas y unas entidades bien extrañas que cuando son sorprendidas en hipnosis se les pregunta qué están haciendo allí y muchas responden, otras no quieren responder. Pero como quien dice, por medio de la hipnosis accedemos a un mundo incomprendido para la mente consciente, ¿sí? Pero accedemos a los creadores de todo esto, a los creadores de nosotros y accedemos a esa información. Entonces, para que vamos avanzando, ¿sí? Aparece entonces la hipnosis interdimensional. Y la hipnosis interdimensional se le llama de esa manera porque podemos ir a vidas pasadas, podemos ir e investigar los orígenes de la raza humana y cómo han intervenido estos seres en el desarrollo de la vida de los humanos. Y cuando usted se dice de seres, ahora, como vamos explicando esto a través de un glosario, ahora vamos a explicar quiénes son estos seres. Finalmente, a través de Corrado Malanga y otros investigadores, que él fue paralelo, la vida de él fue paralela, él fue un italiano, es un investigador italiano, donde empezó a hacer un trabajo con abducidos. Claro, y usted se encuentra casos de abducidos, historias aterradores, que no hay diferencia entre las posesiones demoníacas de las iglesias cristianas a lo que pasaba en eso.
Y finalmente, pues a través de prueba y error, pues se va dando cuenta el ser humano de que ¿acaso serán los mismos los que intervienen en las iglesias cristianas de los que intervienen por acá?